Ya está con nosotros Ricardo Villegas, el tocayo de los tocayos, desde la nave nodriza. ¿Dónde estás, tocayo? ¿Ya te echaste tu mollete poblano? Se está acabando la temporada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, qué delicias son las que comentan también en este espacio informativo. No, es que el mollete es algo serio, nada más que hay que saberlo comprar, porque luego hay unos lugares donde es así como que le das la mordida y te atrapa el azúcar. Pero no, hay unos muy buenos, y bueno, pues recordarle a toda la gente que también le gusta estos postrecillos, que vayan a estos lugares, porque aparte son bien poquitos lugares donde se puede conseguir el mollete y que aprovechen la temporada. ¿Qué onda, detective? Cuéntanos, ¿cuál es el chisme del día de hoy? El chisme científico. El chisme científico, tocayo, pues mira, fíjate que esta semana nos estamos enterando que hay un laboratorio, que es el Laboratorio de Economía Digital, allá en la Universidad de Stanford, en donde se pusieron a hacer una investigación que creo que puede ser de interés para muchos de quienes nos siguen. Resulta que hicieron un análisis de lo que está sucediendo con los empleos en Estados Unidos. Y para ello, pues prestaron atención y hicieron un análisis muy profundo a los datos que reporta una empresa que se llama ADP. ADP en Estados Unidos es una empresa muy grande que maneja nóminas. Entonces hay un montón de empresas de prácticamente cualquier sector o industria que allá en Estados Unidos utiliza este software, este sistema electrónico para el pago de nóminas, y en función de ello, bueno, pues puede hacerse un cálculo del número de personas que están empleadas en determinadas funciones laborales, e inclusive se puede conocer no nada más los salarios, sino también las edades y las funciones. Entonces, a partir de esa gran cantidad de datos, que además, dicho sea de paso, son muy actuales, los investigadores de la Universidad de Stanford se dieron a la idea de cuestionar si la inteligencia artificial está generando ya algún tipo de impacto en el mercado laboral allá en Estados Unidos. Y bueno, ya te podrás imaginar algunos de los resultados que estos investigadores aterrizan en esta publicación. Y primeramente hacen un análisis de lo que le está pasando a los jóvenes entre 22 y 25 años, es decir, prácticamente a los recién egresados de las universidades y que se están empleando en Estados Unidos. Y ellos empiezan a ubicar que a partir de 2022 empieza a haber un declive en la contratación de estos jóvenes recién egresados, y esto no es coincidencia, es un empate en cuanto a la fecha en la que se liberan estas herramientas de inteligencia artificial que comúnmente conocemos como los LLM, ¿no? Estos lenguajes que tienen que ver con el manejo tipo ChatGPT. Y bueno, cuando se hace este análisis comparativo, es decir, por ejemplo, la gente que trabaja en software, la gente que trabaja en atención al cliente y que tiene estas edades entre 22 y 25 años, se ubica un descenso considerable de hasta el 13% en el número de posiciones laborales en contra de estos nuevos aspirantes a puestos de trabajo. Sin embargo, cuando le preguntan o hacen estos análisis en estas plataformas de pago de nómina, cómo le está yendo a la gente de más de 25 años que se emplea en las mismas funciones, es decir, son desarrolladores de software o también trabajan en atención al cliente, pues parece ser que la gente de mayor edad no está viendo afectado su puesto laboral por la llegada de la inteligencia artificial. Y otro dato interesante es que estos jóvenes entre 22 y 25 que no están expuestos laboralmente a temas tecnológicos y en particular a inteligencia artificial, tampoco están viendo afectado sus intereses laborales. Por ejemplo, gente que trabaja en temas totalmente prácticos o manuales, ponen el ejemplo de enfermeros o asistentes de la salud en lo general, pues prácticamente sus funciones laborales son intactas a pesar de que sean recién egresados de las universidades. Este es un primer conjunto de resultados. Otro resultado que me parece interesante es el factor automatización con respecto al factor aumento. ¿Qué es esto? Bueno, sabemos que la inteligencia artificial
eventualmente tiene la capacidad de sustituir algunos puestos laborales cuando esos puestos tienden a replicar de manera pues prácticamente repetitiva una función. Entonces se sustituye esa posición laboral por la automatización que pueda llevar a cabo la inteligencia artificial. Mientras que los puestos laborales que se apoyan estos empleados de la inteligencia artificial para mejorar su desempeño no están viendo afectadas sus posiciones laborales. Es decir, por eso le hablan de un proceso de aumento laboral, ¿no? En inglés le usan el concepto augmentation, ¿no? Que no sabría cómo traducirlo, lo traducen como aumento, en donde pues tú tienes tus funciones laborales, te apoyas de la inteligencia artificial y te haces todavía más eficiente, y esas personas no están viendo afectadas sus posiciones laborales. Y un tercer factor que ubican estos autores es que cuando se hace un cálculo en cuanto al número de pérdidas de nuevos puestos con respecto a pérdidas salariales, es decir, que haya descuentos considerables en los nuevos puestos en términos salariales, pues dicen que no, o sea, que no hay afectación en términos salariales, sino que la afectación está en términos de nuevos puestos salariales. Entonces, bueno, es una investigación que me parece muy interesante, metodológicamente muy bien desarrollada, con un rigor científico típico de este tipo de investigaciones. Y debo decir que algo que también me llamó la atención de este artículo es su título. Porque, mira, este artículo se llama Canarios en la mina de carbón. ¿Y qué quiere? Exacto, ¿no? Entonces yo dije, ¿y eso de canarios en la Ajá. mina de carbón? O sea, ¿qué quiere decir? Pues resulta ser que esta es una expresión que se usaba a principios del siglo pasado y a finales del antepasado, porque los mineros cuando bajaban a trabajar se llevaban a unos canarios, y los canarios son muy sensibles al monóxido de carbono o a otros gases Ajá. tóxicos. Entonces, cuando los canarios dejaban de cantar, los mineros decían, es momento de Vámonos. salir, ¿no? Entonces, como quien dice, los más débiles son los que nos pueden reportar cómo se está comportando el ambiente. Mm. Entonces, esta analogía que hacen los de Stanford es, si esto le está pasando a los chavos, o sea, a los recién egresados, aguas, porque puede ser esto un indicativo, ¿no? Entonces, lo que concluyen estos investigadores de Stanford es que los recién graduados puede que estén más amenazados en términos laborales porque su conocimiento es un conocimiento codificado, es decir, tienen lo que les dimos en la universidad, y eso que les dimos en la universidad de alguna forma ya lo puede desarrollar la inteligencia artificial. Mientras que las personas que ya tienen cierta experiencia, que ya tienen sus añitos, pues son precisamente gente que tiene conocimiento tácito, es decir, que ya fortaleció sus capacidades en su día a día y que ha fortalecido su experiencia laboral. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos cuentan desde Stanford, tocayo. ¿Cómo ves? Estoy frío. No, estoy frío porque es muy, muy interesante lo que estás planteando, tocayo, ¿eh? A ver, entiendo a la perfección cuál es la hipótesis del artículo, pero es muy rudo, ¿no? Sí está muy complicado, porque eso quiere decir, bueno, en general, el futuro cercano de los jóvenes es mucho más complejo, ¿no? Es decir, efectivamente algunas de las actividades que son, sí, automáticas o que puede ser desarrollada por la inteligencia artificial, pues empieza a mermar sus probabilidades de emplearse, ¿no? Y eso nos obliga, obviamente, entonces a replantear qué estamos haciendo dentro de las universidades, ¿no? Si estamos retomando esa vieja idea del vaso vacío que rellenamos con técnicas, o si los estamos dotando de experiencias, ¿no? De experiencias significativas que los hagan críticos, maduros, con pensamiento crítico.
Híjole, ese es un gran artículo, ¿no? Que deberíamos de estar releyendo, sin duda alguna, tocayo. Así es, así es. Y sabes que es un artículo, te decía, que sigue todo el rigor metodológico que se aplica en la ciencia contemporánea, que ya empieza a tomar datos pues muy recientes y que sí nos va dando unas vistas de cómo se está presentando. Claro, insisto, este es el mercado laboral de Estados Unidos, pero que de alguna forma Sí. nosotros podemos emularlo en nuestra propia realidad. Ahora, tú bien dices, ¿y cómo vamos a reaccionar en las universidades? Yo ya empiezo a ver algunas buenas reacciones. Por ejemplo, empiezo a ver la firma que se ha hecho a lo largo de los últimos meses acá en nuestra universidad Ujú. sobre la prospección de programas duales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya vamos a ver en el mediano plazo que gran parte de tu formación universitaria ya no va a ser estrictamente en el espacio de ciudad universitaria, sino que ya tendrás que irte a la industria, a ensuciarte las manos, ¿no? Como coloquialmente decimos, e impregnarte de no otra cosa más que de experiencia. Entonces, esta combinación de formación universitaria tradicional, decíamos, con conocimientos codificados, lo que propiamente es el conocimiento en el salón de clase, con libros, con artículos, junto con estos ejercicios prácticos, yo creo que puede ser una muy buena herramienta para ponerle cara, ¿no? Y una muy buena cara a estos nuevos retos que está representando la inteligencia artificial en ambientes laborales. Oye, y además, bueno, nada más, vamos a extenderle un par de minutos porque es interesante lo que estás planteando, tocayo. Porque, fíjate, esta discusión me recuerda a un planteamiento ya antiquísimo, ni más ni menos que de Vasco de Quiroga, ¿no? Te acordarás de este gran personaje que hizo que, por ejemplo, las artesanías, ¿no? Es decir, él se dio cuenta que los artesanos de allá de Morelia estaban produciendo cosas muy sencillas y empezaba a repetirlas, pero de tanto que hacían y de que lo repetían tanto, su valor empezó a decrecer, a decrecer, a decrecer, hasta pues prácticamente regalar el trabajo. Lo que hizo Vasco de Quiroga en su momento fue decirles, dejen de hacer eso, ¿no? Es decir, la repetición, y concéntrense en hacer una gran obra de artesanía y al mismo tiempo los convenció de que dejaran de producir para que se implementara el principio de escasez y esa artesanía la llevaban al extranjero y se vendía súper bien, ¿no? Y se empezó a construir un ciclo de comercio distinto. Esto lo pongo como ejemplo porque es muy parecido a lo que tú estás planteando, ¿no? Como que dejemos de hacerlo repetitivo, porque eso ya lo empieza a hacer la inteligencia artificial, y mientras pongámonos a hacer esas grandes cosas que solamente nuestra especie puede hacer, ¿no? Creo que esa es un poco la metáfora que podríamos dibujar el día de hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Ya lo hemos visto en otras publicaciones que con otras palabras plantean esa propuesta que tú estás bien retomando, ¿no? Es decir, cuando los futurólogos se preguntan cómo va a ser el medio laboral en el mediano plazo, ya no vamos a hablar de 50, 100 años, sino a lo mejor dentro de unos 10, 15 años, hay una apuesta muy seria precisamente a esta dimensión más humana, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que no puede ser sustituido por un proceso automatizado ejecutado por inteligencia artificial, sino más bien cuáles son esas expresiones humanas únicas que no solamente nos identifican como seres humanos, sino que también ofrecen soluciones a necesidades pues muy básicas, muy precisamente muy humanas, y que bueno, en este mercado de bienes y servicios también pueden estar en ese espacio, ¿no? Como una manera de obtener un lucro legal. Entonces sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Inclusive decían en alguna ocasión, ¿no? No nada más dices tú la figura de las artesanías como un ejemplo, ¿no? Sino todos estos factores que a lo mejor son inclusive hasta más como de corte espiritual, ¿no? Que pueden decir, oye, pues es que yo sí necesito este contacto humano, ¿no? El de vez en vez tener una terapia psicológica, en fin, no sé cuántas otras tantas funciones que también son de muy alto corte profesional, que van a tener también un lugar muy importante en el Claro. mercado laboral.
Maravilloso. Pues te agradezco como siempre, tocayo. Excelente lectura y nos vemos la semana siguiente. Despegue usted en su nave espacial y nos vemos por aquí el próximo viernes. Abrazos, tocayo. Hasta entonces.